Bienvenidos nuevamente a este episodio de Voces en Simbiosis, esta vez para hablar sobre la consultoría ambiental. Las consultorías ambientales son un servicio especializado que ofrece asesoramiento, pero también ofrece soluciones a empresas y organizaciones para que gestionen sus obligaciones ambientales frente a la autoridad ambiental, pero también hay empresas que quieren mejorar internamente su desempeño ambiental. En Colombia, el ámbito principal de desempeño de las consultorías ambientales gira en torno a los procesos vinculados con el licenciamiento ambiental y dentro de este proceso apoyar a las diferentes compañías que desarrollan diferentes proyectos, obras o actividades para que obtengan sus respectivas licencias ambientales a través de la elaboración de diferentes estudios como diagnósticos ambientales de alternativas o estudios de impacto ambiental o planes de manejo ambiental o programas de seguimiento y monitoreo. Estos estudios necesitan un altísimo nivel académico y además requieren un elevado trabajo interdisciplinar, requiriéndose obviamente numerosas profesiones y experticias para la elaboración de estos estudios. Aunque hay algunas consultorías que cuidan el ambiente laboral de sus profesionales, generalmente se trabaja sobre tiempos cortos, bajo presión y con condiciones laborales mínimas. Ello afecta enormemente no solamente la calidad de los estudios realizados, sino también el bienestar laboral y personal de los profesionales involucrados. Por esta razón es tan importante conocer a profundidad las condiciones de trabajo de las consultorías ambientales y además proponer alternativas que logren mejorar el bienestar laboral de los profesionales. Así que por eso vamos a tratar este tema tan importante aquí en Voces en Simbiosis. Bueno, pues muchas gracias Ángela por esa introducción y en este episodio entonces nos acompañan dos biólogos de la Universidad Nacional que nos han traído aquí este tema tan fundamental. Ellos son Diego Armando Gómez y Juan Pablo González. Nos vienen a traer aquí un tema denominado trabajo digno y estudios ambientales, como una utopía. Y pues para iniciar con este capítulo, queremos como consultarles, porque consideramos que es fundamental realizar una evaluación sobre las condiciones laborales, particularmente en el área de los estudios de impacto ambiental, y que son justamente un instrumento básico para la toma de decisiones sobre los proyectos, obras, actividades que se requieren en el licenciamiento ambiental. Además, pues siendo en la actualidad, como ya lo decía Ángela, pues una de las principales fuentes de trabajo e ingresos para muchos profesionales en biología, en ingeniería ambiental, forestal, entre otras carreras. Entonces, quisiéramos preguntarles a ustedes para iniciar ¿cómo es trabajar en procesos de licenciamiento ambiental en Colombia, en el país? Bueno, buenas noches. Ya como mencionaste, soy Diego Gómez, biólogo de la Universidad Nacional, y un panorama muy rápido, un contexto tiene que ver con el ejercicio de la profesión. Pues yo inicié como guía en reservas naturales aquí en Bogotá y Cundinamarca, y posteriormente hice algo de docencia de biología a nivel de educación por ciclos y en educación no convencional. Y ahí me topé con el tema de la consultoría sobre el 2015 particularmente, y empecé a trabajar con procesos de licenciamiento ambiental. Básicamente en este entorno laboral, pues tú comienzas pues muy a ciegas. Sin embargo, pues el hecho de poder viajar, desarrollar en el caso mío, pues un perfil respecto al trabajo con flora, conocer territorio, empezar a aplicar varios de los conocimientos que adquiriste a lo largo del pregrado, se vuelve importante en la estructuración de formarte como un biólogo ya hecho y derecho en el desarrollo de la profesión. Y te empiezas a dar cuenta a lo largo de estos trabajos que hay bastante oferta laboral. Entonces ahí es donde empiezan, pues digamos, todos los pros en cuanto a que listo, tienes un trabajo, viajamos, conocemos, empezamos a aplicar conceptos y aprendes de mucha gente porque son bastantes profesiones, y más precisamente a propósito de este tema, de profesionales ambientales. Empiezas a relacionarte con una cantidad de gente como ingenieros forestales, ingenieros ambientales, biólogos de diferentes especialidades,
cada uno desarrollando pues sus labores con su especialización y confluyendo todos en unos documentos pues que tienen una importancia altísima porque tienen que ver con todo lo que pasa en el país constantemente. En ese sentido, pues ya empieza uno a trabajar y el entorno, el contexto que te das cuenta de entrada es los tipos de contrato, cosa para la que uno no sale formado, etcétera. Entonces empiezas a darte una, digamos, de pros y contras en este contexto, que es bueno inicialmente, pero ya a medida que vas sentando y tomando experiencia, ves que por lo general el contrato no es el adecuado, etcétera, pero de eso pues vamos a hablar más adelante. Sin embargo, es uno de los entornos en que hay más ofertas de trabajo y pues nada, conoces país, territorio y cuando logras negociar bien, el salario no es nada despreciable, pero es un proceso de esfuerzo y de años que conlleva bastante trabajo, a veces no muy bien con resultados aceptables. Sí, Diego, muchas gracias. Y creo que este es el fundamento justo del estudio que ustedes han venido realizando y que considero que es muy relevante también poder en algún momento escuchar también las perspectivas de cómo es trabajar en este proceso, en los procesos de licenciamiento ambiental, también de muchos otros profesionales, ¿no? Y bueno, pues ustedes han venido iniciando con esta caracterización preliminar sobre todas las características de la situación y el contexto laboral en estos procesos de licenciamiento ambiental. Y que cuéntenos un poco qué han encontrado específicamente en esta encuesta que ustedes realizaron. Sí, con respecto a la investigación que empezamos con nuestro compañero Diego, bueno, tengo que aclarar que a él lo conozco desde hace muchos años, nos conocimos desde nuestro proceso formativo en la Universidad Nacional, pero a diferencia de Diego, yo no he tenido esa bella oportunidad de conocer tanto el país gracias a realizar estudios ambientales. Yo nunca he hecho un estudio ambiental como tal, me he dedicado a la docencia universitaria, pero durante muchos años tuve la oportunidad de hablar con muchos biólogos, colegas, amigos, como Diego, como muchos otros, estudiantes luego, ya como profesor, y la constante era un poco siempre el mismo malestar de que las condiciones laborales no eran las óptimas para un profesional egresado de cualquier universidad en Colombia o en cualquier parte del mundo. Entonces, a raíz de eso decidimos que teníamos que indagar un poco en esas perspectivas de los diferentes profesionales, que no solamente, como decía Diego, involucran a los biólogos, sino a varios profesionales, ingenieros forestales, ingenieros ambientales, administradores ambientales y muchos otros, que de alguna manera u otra, pues han venido trabajando en levantar esta información tan importante para tomar decisiones, pues, que son centrales para el desarrollo sostenible del país. Entonces, en función de eso, decidimos hacer inicialmente una caracterización preliminar por medio de un instrumento de encuesta, en donde decidimos, pues, consultar varias, digamos, de las perspectivas que tenían diferentes profesionales. Tuvimos la oportunidad de encuestar a 83 personas, más o menos, digamos, de una equivalencia proporcional de sexo, de diferentes estratos socioeconómicos, diferentes rangos etarios, principalmente, pues, debido pues, al enfoque profesional, biólogos, ingenieros forestales, la mayoría con algún tipo de posgrado, inclusive algunos con doctorado y postdoctorado. Y esta muestra, que aunque parece ser pequeña, son 83 personas, sí nos da un poco una perspectiva de lo que está ocurriendo digamos, con esa materia ambiental, que desafortunadamente, digamos, como para hacer un poco de spoiler, como dicen por ahí, no es muy positiva. Se les hicieron varias preguntas varias preguntas de su vida personal, pero también sobre todo de sus condiciones laborales, y algunos de los resultados, pues, les queremos comentar a continuación. Entonces, algunos de ellos, pues, son un poco complejos. Por ejemplo, preguntamos sobre el tema de las condiciones laborales, cómo les parecía en general, qué nivel de satisfacción tenían con respecto, por ejemplo, al personal adecuado y suficiente para la realización de las funciones asignadas, para la valoración de la importancia de las funciones de los profesionales ambientales, la carga laboral como tal, funciones, tiempos que si son apropiados o no, reconocimiento de los riesgos asociados con respecto a una labor que implica, pues, de alguna manera a veces ir inclusive a zonas de conflicto armado, es una labor de campo que implica unos peligros, sobre los recursos materiales que se les suministra, los viáticos, la puntualidad en la remuneración, como tal, lo que se requiere en términos de especialidad, la estabilidad como tal contractual
Y pues digamos que aquí la moraleja es negativa. En general, la puntuación para todos estos ítems es muy baja, por debajo, digamos, de 3 sobre un puntaje de 5 máximo. Es decir, la mayoría de todos estos profesionales consideran que sus condiciones son muy malas con respecto a muchos ítems diferentes. Además, también se les preguntó muchas cosas con respecto, por ejemplo, al tipo de contratos que ellos poseen. La mayoría de los contratos que se ofrecen actualmente, según lo que nos comentaron los encuestados, son orden de prestación de servicios y obra labor. Básicamente eso cubre casi que la mayoría de las respuestas, a pesar de que no es lo que más desean en términos de lo que ellos les gustaría ser contratados. Obviamente a la mayoría de nosotros nos gustaría tener empleos a término indefinido o por lo menos a periodos un poco más largos de lo que amerita el trabajo. Los tiempos de contratación, la mayoría consideran que son muy cortos. Entre algunas personas dicen que en menos de un mes, la mayoría de 1 a 3 meses los contratan solamente. Y el gran grueso de 1 a 6 meses, digamos que así está un poco la cuestión. Y obviamente algo muy preocupante que a ningún empleado le gusta es el retraso con respecto a su función realizada. En general, la mayoría también reportaron retrasos en los pagos. Y esto oscilaba increíblemente entre personas que tuvieron retrasos cortos, que en teoría no debería haber retraso ni de una semana, de 10 días, algunos 3, 4, 5, 6 años, e incluso algunos casos reportaban ya, digamos, en preguntas abiertas, gente que básicamente no recibió ningún pago y se fue de la empresa prácticamente resignados sin recibir la remuneración prometida. Entonces, digamos, como para ir resumiendo, aquí la situación es un poco compleja. La mayoría en general, con respecto a muchas, aquí, digamos, yo a vuelo de pájaro estoy comentando varios de los resultados, luego sacaremos un reporte más apropiado, pero la mayoría en general muestra una gran insatisfacción con sus condiciones laborales, tienen contratos de prestación de servicio, obra labor, muy pocos tiempos, muy pocos recursos como tal, y pues esto habla o son indicadores claros de una alta precarización laboral en el sector ambiental para temas de licenciamiento ambiental. Esa es un poco, digamos, la primera parte de la encuesta, un poco a ojo de pájaro para, digamos, comentar esa situación que lo hablábamos un poquito con personas individuales, todos nos manifestaban que habían problemas, pero esto ya está mostrando algo sistémico que obviamente hay que mejorar. Bueno, Juan Pablo, muchísimas gracias por mostrarnos este desafortunado panorama. Y pues me gustaría continuar con esta pregunta. Por ejemplo, Diego al comienzo nos decía que pues igual es un trabajo que nos permite viajar por el país, conocer el territorio, conocer lo bello que es Colombia, pues es al fin de cuentas un país mega diverso. Y me preguntaba más como, bueno, pues Colombia es un país mega diverso y se supone que tiene una legislación muy robusta, pero pues al mismo tiempo se ha criticado que esa legislación pues está en papel. Entonces, la pregunta es más como si ustedes creen que este tipo de estudios tienen algún impacto en el desarrollo sostenible del país. Hay una insatisfacción, digamos, en general, pues en el momento de un negativismo, escepticismo, al momento de pensar de que estos estudios tienen alguna incidencia fuerte. Y eso va de la mano de muchos temas que se podrían tener en cuenta, pues igual no me quiero salir mucho de la encuesta, pero abuelo de pájaro, el tema es dependiendo de la importancia del proyecto, no es lo mismo cuando es un proyecto de interés nacional, que sí o sí tienden a ir, entonces eso rebaja mucho la calidad de las revisiones porque pues también he sido interventor, bueno, a propósito de la introducción que se hizo, pues he trabajado como caracterizador, pero también he trabajado como interventor y he revisado varios de estos documentos que son presentados a las autoridades y pues obviamente el escepticismo en general, porque pues uno no entiende cómo algunos documentos pasan sabiendo tú revisando los que están con una mala calidad, a pesar de que como bien mencionas, Sofía, los términos de referencia pues están claros, hay una normativa pues algo enriquecida en cuanto a las metodologías a utilizar, pero en general pues ya los profesionales de las diferentes áreas y muchos de los cuales seguimos trabajando en consultoría, así sea de manera intermitente, pensamos que la incidencia tiende a no ser la que debería en la toma de decisiones. Y pues obviamente esto tiene que ver muchísimo con la calidad de la información ambiental en estos estudios. ¿Por qué? Pues se conecta que una persona que tiene unas condiciones adecuadas
debería poder trabajar más adecuadamente y esta calidad de información debería responder preciso a unas condiciones de trabajo estable, tranquilidad mental y que tú te sientas bien en la empresa, pues respaldado económicamente, que ellos ganan, gana uno y por ende pues el trabajo tuyo queda mejor perfilado y desarrollado pues para tener un documento con calidad y que no estuviéramos hablando precisamente de estas temáticas. Pero entonces el escepticismo conectado a la calidad de contratación, esto pues también sumándole el tema de los tiempos para el desarrollo de las actividades, que al puro inicio fue muy bien mencionado en los tiempos de la vida personal que prácticamente la gente deja de tener, conlleva que todo se tenga en una caída desafortunadamente libre para que los resultados en general de la encuesta se encuentren en valoraciones negativas a quizás regulares, entre 2 y 3 como lo son en términos generales. Entonces, eh, vemos una conexión entre la diapositiva anterior y esta y la pregunta que tú haces en torno pues a ese escepticismo en cuanto a la incidencia de estos estudios reales en la aprobación o no de los proyectos. Y como tal, entonces, ¿cuál es como, porque pues ya, o sea, el panorama que nos están mostrando es bastante negativo, entonces, ¿cuál es la percepción del rol de las autoridades ambientales? Pues como bien mencionaba, el tipo de proyecto desafortunadamente a veces condiciona las cosas porque, como te decía, tú revisas un documento y cuando te das cuenta, pues nada, pasan 1 o 2 años y ves que esos documentos fueron aprobados. Entonces uno dice, bueno, ¿de qué calidad fue la revisión de los mismos? Si tú sabes que en algunos aspectos no estaba bien hecho. Vale la pena aclarar, pues, que todos estos procesos tienen requerimientos para ajustes de información, corrección de información, pero varios no los tienen. Y ahí no es lo mismo cuando tú evalúas la categoría de los proyectos cuando son evaluados por las corporaciones autónomas regionales, que tienen una calificación, una percepción bastante negativa, se los digo de primera mano en la mayoría de empresas, que si los trabajas con la ANLA, donde tiende a haber como una mayor rigurosidad en esta revisión, pero en general pues hay una tendencia a un escepticismo con que esta información sea tomada de manera drástica al momento de la aprobación de estos estudios de impacto ambiental. Y precisamente para complementar, una de las preguntas, un par de preguntas hicimos porque pues el tema de las condiciones laborales tiene que ver con la empresa que contrata, pero también hay una perspectiva, como lo adelantaba Diego, de que pues claro, nuestro rol tiene que ver con reportar al Estado sobre pues varias de las problemáticas que se pueden encontrar en los territorios. Entonces, un poco aunado a toda esa precarización laboral, un poco aunado a lo que implica en términos de la calidad de la información, pues también, digamos, se ata el tema de que la percepción es muy negativa con respecto a las autoridades ambientales. Aclarar de pronto a los que no sepan, las autoridades ambientales son de varias, digamos, escalas regionales, nacionales, está el Ministerio de Ambiente, que está a la cabeza, pero están también a nivel regional los CARS, las diferentes corporaciones autónomas regionales y en las ciudades las diferentes secretarías distritales de ambiente. ¿Sí? Estas son, digamos, las principales autoridades ambientales. Entonces, en general, los profesionales ambientales que trabajan de la mano, que les reportan a ellos, tienen una percepción muy negativa. Varios de los ítems que preguntamos también con respecto a qué consideran del rol de estas autoridades, que obviamente son ante todo veedores de que se está cumpliendo la normativa ambiental. En general, las mediciones van por debajo de 3 también, es decir, nos estamos rajando. Con respecto a ítems que son muy importantes, por ejemplo, el nivel de rigurosidad en la evaluación por parte de las autoridades a la hora pues, de mirar si la ejecución y los proyectos realmente tienen un impacto ambiental negativo. La claridad en los protocolos, metodologías, lineamientos para la realización adecuada como tal de todos estos estudios de impacto ambiental. La retroalimentación que la entidad le brinda como tal a las empresas y a los profesionales. La ética y la objetividad a la hora de evaluar y conceder licencias ambientales a las organizaciones. La preocupación sobre la situación laboral de los profesionales ambientales, es decir, como que existe como una percepción que las autoridades no, como que no les interesa un poco el gremio, pues que a la larga son realmente los ojos y los oídos en los territorios que se están evaluando. Y obviamente el tema de la incidencia asertiva de estos estudios en el impacto a la hora de realmente virar decisiones clave en el desarrollo de un lugar. Entonces la percepción también, una vez más, es negativa con respecto no solamente a las condiciones que ofrecen las empresas, sino al rol de las autoridades ambientales que son como la contraparte
en toda esta dinámica de los estudios de impacto ambiental. Abonándole a esto, una de las preguntas abiertas que se hizo fue con respecto a situaciones particulares que hayan vivido con respecto a comportamientos no muy adecuados de parte de algunas de estas autoridades. Y pues digamos aquí en este diagrama, que de pronto no se ve muy claro, que es una especie como de nube de palabras, se recogieron algunas, digamos, de los temas que más resaltaban en esas respuestas, en esas 83 respuestas, tenía que ver desde cosas como que se concibe que muchos de los profesionales ambientales que están en estas entidades no tienen la idoneidad profesional. También existe esa perspectiva de que hay mucha corrupción, sobre todo en las, y esto es muy bien sabido, en las corporaciones autónomas regionales. También el tema de la falta de rigurosidad técnica, temas metodológicos, como que falta desarrollar, yo creo que sobre todo a nivel regional, a pesar de que seguramente a otros niveles hay buena información, el tema de la corrupción entre empresas y autoridades ambientales, también es un tema que surgió en la encuesta, demoras excesivas, presiones entre empresas y autoridades ambientales, pero digamos que algo muy común es el tema de la corrupción, que obviamente conocemos que no solamente pues, invade el sector ambiental, invade prácticamente todos los sectores de la cultura colombiana y del mundo, pero digamos que aquí en esta pregunta en específica, pues vemos que, digamos, grupos sociales que deberían ser aliados por la función de proteger el medio ambiente, promover la sostenibilidad, no confían entre sí. Y ese es otro, digamos, engrane que está flojo y que sin duda hay que pues, traerlo a la luz para reflexionar, sobre todo con las autoridades ambientales. Bueno, y entonces, observando todo lo que sucede con las consultorías ambientales, con lo que internamente pasa con sus profesionales, con la calidad laboral interna, pero también en ese relacionamiento con las autoridades ambientales, con las percepciones que existen, ¿cuáles serían las alternativas, sí, o las soluciones planteadas, y que ustedes encontraron para mejorar las condiciones laborales de los profesionales que están en las consultorías y que eso a su vez redunde tanto en el mejoramiento de las relaciones con las autoridades ambientales como en la calidad de los estudios ambientales en el marco del licenciamiento ambiental? Bueno, respecto a esas alternativas ante este panorama negativo, bueno, quisiera hacer como una claridad para recordarle a todos aquellos que están viendo esta entrevista tan importante, que hemos tratado de ser muy objetivos y si bien contar nuestra experiencia, remitirnos a los resultados de la encuesta y describirlos pues como hemos hecho a lo largo de esta presentación. Entonces, dentro de estas perspectivas de mejoramiento o alternativas, buena parte pues tiene que ver con el tema de la contratación, que es básicamente el núcleo y buena parte de la inconformidad por el tipo de contrato presentado, que como bien mencionó Juan Pablo, es el de la prestación, orden de prestación de servicios. Sí, digamos que aquí lo que quisimos fue como preguntarles a las personas, porque pues uno de los tantas aristas en este tema es el tema de la estabilidad laboral. ¿Cuándo hay precarización laboral? Cuando precisamente, y esto es, pues, es un tema que se ha tratado a nivel global, es cuando los tiempos son muy cortos, el tipo de, digamos, de seguridad social que se ofrece es muy malo, cuando los recursos para hacer el trabajo son precarios y lo que está mostrando esta caracterización es que eso está ocurriendo en Colombia con los profesionales ambientales que hacen procesos de licenciamiento ambiental. Entonces, dentro de esas opciones, una de las que se les comentó, las que más se prefirió es, oiga, nos gustaría que se regulara el tema, por ejemplo, por medio de una tabla salarial, se estandarizara para saber cuánto se le debe pagar a un profesional especializado, ¿sí? Entonces, una de la mayoría, digamos, de los que respondieron, que fue esa opción C, que comentaba Diego, tiene que ver con, oiga, necesitamos que así nos sigan contratando las consultoras, y no directamente el Estado, que era otra de las opciones, queremos que se regule la forma que se contrata, ¿sí? Y eso implica, pues, obviamente, un cambio en la ley, que obviamente no es algo fácil que se vaya a lograr hacer y que en parte nosotros aspiramos con esta iniciativa que empezamos con Diego, pero digamos que hay muchos profesionales en el país que en este momento están aunando esfuerzos para visibilizar esta problemática. Y digamos que ahí viene un poco también complementando la pregunta que hacían.
¿Qué vamos a hacer de aquí en adelante? Pues nosotros vamos a fortalecer este estudio, la idea es publicarlo en algún momento. Nosotros ya empezamos a tocar puertas en diferentes universidades que, pues como tal, imparten carreras como biología, porque consideramos que la discusión debe partir desde el seno académico en donde se forman a los profesionales. Los profesionales salimos con muchas falencias para no solamente hacer estos estudios, sino para no dejarnos, como dicen popularmente, meter los dedos en la boca y poder defender y establecer cuáles deben ser las condiciones mínimas para un trabajo digno en Colombia como profesional ambiental. Entonces, vamos a seguir tocando puertas, vamos a, obviamente, a entablar una conversación con el Consejo Profesional de Biología, que para el caso de los biólogos, pues es una entidad que en teoría tiene que velar por los derechos, en parte laborales, de los profesionales en biología y pues algunas profesiones cercanas. Y pues obviamente a través de Voces 2030 Colombia, pero a través de otras organizaciones queremos seguir visibilizando, dar más voz al tema, mostrar que hay una problemática, tocar puertas que van a ser desde las universidades hasta el Congreso de la República para poner este tema en tela de juicio y que pues, se realicen los cambios que ojalá se puedan realizar para que no haya precarización laboral para los profesionales ambientales que están involucrados en un tema que es fundamental para el desarrollo sostenible de Colombia. Quisiera hacer un complemento muy rapidito para darles pues una noticia más o menos positiva dentro de todo este panorama que hemos presentado, pues, y es que ya dentro de poco, por un colectivo de biólogos, se va a radicar un derecho de petición ante el Consejo Profesional en el que se han ido recogiendo precisamente, es una iniciativa aparte que surgió dentro de pues, inconformidades por el tema de las ofertas laborales por los tipos de contrato, la falta de una tabla salarial tal como bien complementó Juan Pablo ahorita en el momento de la pregunta. Se va a radicar, creo que esta semana, ya se ha venido trabajando en unos grupos que tenemos de trabajo para biólogos y profesionales ambientales, y en ellos se está expresando todo este tipo de temáticas y pues estamos complementando, pues Pablo también ingresó a este grupo, debido a que le dije que me parecía muy pertinente que él estuviera como al tanto de los comentarios que hay, y ve que la relación es directa. Entonces ya está empezando pues a haber diferentes grupos pequeños intentando reaccionar, aparte de los esfuerzos pues que por iniciativa y como ya mencionó hemos intentado sacar adelante para fomentar estos cambios y aclarar también que tanto ese derecho de petición como lo que estamos haciendo con Juan Pablo, aquí el tema es que todos ganemos. Empresas ganen, nosotros ganemos con las condiciones que deben ser, los estudios ambientales se hagan adecuadamente para que, pues, obviamente las afectaciones a la biodiversidad en el país sean compensadas adecuadamente por todo lo que implica, pues, los estudios de impacto ambiental que evalúan precisamente los impactos de cualquier proyecto de infraestructura y, pues, al final tener una profesión que realmente es hermosa, viablemente a nivel económico, con estabilidad y de la mano, pues, de socialización con las personas en el territorio que muchas veces no son involucradas precisamente en estos procesos. Entonces, pues esa noticia me parece pertinente y por último, pues mencionar que apenas publicamos lo del póster y pues lo de la entrevista, pues mucha gente reaccionó positivamente, tanto los gremios forestales, ambientales, en biología y otras profesiones asociadas. Bueno, muchísimas gracias por esta conversación. Lastimosamente, pues sí se ve como un panorama un poco desalentador, pero pues creo que esto es un primer paso para pues primero mostrar de manera sistemática cuáles son las falencias y también pues buenísimo que ya se estén organizando. Ese es el primer paso a seguir. También pues dentro de la academia y otras organizaciones espero que se pueda empezar a movilizar pues esta problemática y pues sobre todo que ustedes pues están mostrando soluciones concretas, que pues muchas veces los estudios se limitan solo a mostrar las experiencias pero no qué soluciones se pueden brindar. Entonces pues los quiero agradecer de nuevo y pues este podcast también fue hecho en conjunto con Ángela Bolero y con Karen Ardila y aquí con Sofía López. Muchísimas gracias y los esperamos en la próxima misión. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.